Listo. Perfecto, chicos, en este corto video vamos a hacer el análisis postmercado del día jueves 6 de noviembre, chicos, ¿vale? Entonces, este día, déjenme yo les comparto pantalla. Ese día, chicos, esperamos juntos la sesión de Londres, ¿ok? De forma individual, la sesión de Nueva York. Desde la sesión de Londres, chicos, yo estuve buscando compras, ¿cierto? Los que nos conectamos a operar la sesión de Londres, estuvimos viendo un rompimiento de estructura en la temporalidad de una hora, ya enseguida se los voy a mostrar, que nos daba indicio de unas posibles compras, ¿cierto? Está claro que recientemente la estructura era completamente bajista, ¿sí? Eso era completamente claro. La estructura venía siendo bajista, entonces mientras la estructura siga siendo bajista, chicos, es mucho más probable de que encontremos ventas como impulso y compras como retroceso. Recuerden, chicos, que cuando yo decido operar en contra de esa estructura que estoy viendo en la temporalidad de una hora, contemplo varias posibilidades para poder montarme en una posición. Una de ellas, chicos, es qué tan corto o qué tan largo pudiera ser ese retroceso. Como estoy operando en contra de la estructura, los retrocesos, chicos, no sabemos hasta dónde van a llegar, no sabemos si van a ser profundos. Si no van a ser tan profundos, entonces una clave que yo tengo para operar retrocesos es medir la cantidad de pips que hay desde el punto de entrada hasta por lo menos el 50% del Fibonacci, ¿ok? Para decidir si tal vez es una cantidad de pips que se vea tentadora, ¿ok? Entonces, dicho eso, chicos, el día de ayer en la sesión de Asia vimos un rompimiento de la estructura. Vean que aquí, como les mostraba, la estructura venía completamente bajista. Aquí la estructura, o el mercado más bien, hacía el último lower low y aquí hacía el último lower high. Esos eran los dos últimos puntos estructurales creados por el mercado antes de romper ese lower high. Como ustedes pueden ver, déjenme yo me acerco un poquito más. Como ustedes pueden ver, chicos, aquí el mercado justamente el día de ayer en la sesión de Asia rompió ese último lower high. Entonces eso quiere decir que tal vez se esté dando un cambio de estructura, ¿sí? Noten, chicos, que yo nunca utilizo las palabras seguro o 100% o no, ¿cierto? Porque nunca sabemos a ciencia cierta lo que va a hacer el mercado. Y aquí digo, chicos, tal vez porque no falta quien también estuviera operando en ese momento o viendo el mercado, que por aquí viera unos vacíos que perfectamente, chicos, el mercado lo que hizo con ese rompimiento, que podría llegar a ser falso, es que llegó a activarlos para buscar siguientes ventas. Era posible, ¿cierto? Teníamos más o menos un 70-60% de descuento por esa zona después de ese rompimiento de la estructura, ¿vale? Entonces, nótese que yo digo que es mucho más probable que encontremos movimientos favorables hacia compra una vez vi ese rompimiento que hacia venta, ¿vale? Entendido eso, chicos, vamos a retroceder un poco, vámonos hasta la medianoche, más o menos ahí, exacto, ya entonces íbamos a conectarnos, en ese momento todavía no estamos conectados, pero ya casi. El mercado, chicos, ya había hecho ese rompimiento y recuerden que la estructura en la temporalidad de una hora para mí es como si fuera una confirmación, ¿sí? De esa manera yo puedo proyectar 15.5. Entonces lo que hice fue, o lo que hicimos fue pasarnos a la temporalidad de 15 minutos, a buscar alguna confirmación hacia la compra para después bajarnos a la temporalidad de 5 minutos. Entonces, aquí estaba el último lower high, aquí está el rompimiento de ese último lower high, el mismo rompimiento que acabamos de ver en la temporalidad de una hora, ¿vale? Y en la temporalidad de 15 minutos, chicos, ya yo, vamos a acercarnos un poquito más, ya yo alcancé a identificar varios puntos importantes para que el mercado llegara a activar. Recuerden, chicos, que para mí la dirección y las confirmaciones yo siempre las busco utilizando la lógica institucional, ¿cierto? ¿Cuál es la lógica institucional? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso.
Adicionalmente a eso, chicos, para mí el mercado debe llegar a buenas zonas de descuento. Por ejemplo, eso es un buen retroceso. ¿Por qué? Porque tiene buena zona de descuento. Miren aquí, también el mercado hizo un muy buen retroceso. ¿Por qué? Porque tiene una buena zona de descuento. Mínimo el 50% de descuento. Por ejemplo, miren aquí, miren ese retroceso. Ese retroceso no tiene un 50% de descuento como mínimo, entonces para mí eso no es un retroceso. Digamos que si yo estuviera operando esta gráfica que les acabo de dibujar y estuviera buscando compras, yo esperaría el mercado en una zona mínimo del 50% de descuento para poder decir que el mercado me confirmó o me activó mi confirmación, mejor dicho, ¿ok? Eso es muy importante. Chicos, el mercado a veces va a dar retrocesos con buenos descuentos, a veces no los va a dar, como por ejemplo el día de hoy. Lo que hicimos entonces el día de hoy, chicos, fue sencillo, fue muy sencillo, chicos. Miren, creo que cogí el Fibonacci desde esta zona, inicio de impulso, chicos, fin de impulso. Nótese que hasta ese momento el mercado todavía no había dado el descuento, ¿vale? Fíjense que yo estoy poniendo el Fibonacci en ese fin de impulso, ¿cierto? En ese primer momento, cuando el mercado hizo ese retroceso, no teníamos ni siquiera el 50% de descuento. Sin embargo, el mercado luego hace un nuevo impulso que lo lleva hasta ese final del impulso y fíjense que ahí, chicos, de la misma forma que pasó anteriormente, tampoco ha hecho buena zona de descuento. Entonces, ¿qué esperaba yo? Yo por aquí, chicos, tenía marcado un vacío, ¿vale? Ese vacío inicialmente, chicos, cuando el Fibonacci estaba hasta este último impulso, no tenía un 50% de descuento. Ojo, ¿vale? No tenía un 50% de descuento. Ya cuando el movimiento o el mercado hace un movimiento adicional hacia arriba, ahí sí está cerca del 50%. Pero ¿qué pasa? Que al mercado hacerme un nuevo movimiento, ¿sí? Yo no podría evaluar esto como un buen retroceso. El retroceso yo tendría que verlo a partir de la creación, a partir después de la creación de ese final de impulso. Es decir, que el mercado podría llegar, chicos, a cualquiera de estas zonas, ¿sí? De compras después de la creación de ese último higher high, ¿ok? Me comentan si me hice entender, si no, les vuelvo a explicar, ¿ok? Entonces, miren, en ese punto, chicos, hasta donde tengo yo mi Fibonacci, yo tenía identificado vacío, ¿cierto? Que para mí todavía no había sido activado porque, repito, la activación debería venir después de la creación de este higher high, ¿cierto? Es decir, algo así más o menos, ¿vale? Ese vacío, chicos, lo activó antes de la medianoche en la sesión de Asia. Vemos que aquí lo activó, ¿cierto? De igual forma no tendría buen descuento, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue de igual forma marcarlo, ¿cierto? De igual forma marcarlo no como confirmación, sino como una zona en la que el mercado sí podría dar un siguiente movimiento en compra, pero en el que nosotros no, o yo personalmente no me iba a montar, ¿ok? Por aquí un poquito más abajo, chicos, tenía otras zonas, había un vacío, aquí había otro órdelo que eran mis zonas, chicos. Esas eran realmente mis zonas para yo decir que me activó mi confirmación de 15 minutos. Era ese vacío o ese órdelo, que estaban más o menos entre un 60 y un poquito más del 70% de descuento. Ustedes ya saben, esperaba lo mismo de siempre, que el mercado llegara a alguna de estas dos zonas, ¿sí? Formando la estructura bajista, ¿vale? Ahí yo decía, perfecto, me activó mi confirmación de 15, me bajo a 5 minutos y en 5 minutos ya yo empezaba a buscar el dibujito, ¿ok? Vamos a ver qué hizo el mercado, muchachos, porque el mercado, digamos que luego de la activación de ese vacío, que repito, no tiene buena zona de descuento, dio un nuevo movimiento al alza. En ese momento ya habíamos empezado Londres, ya estábamos conectados y esperábamos lo que les acabo de decir, ¿vale? Mis zonas de compra estaban por aquí, con lógica institucional, chicos, y con Fibonacci, ¿ok? Vamos a ver entonces el mercado, chicos, hace un despegue adicional. Miremos que ni siquiera vuelve a activar ese vacío, que ese vacío ya está al 50% de descuento, ¿cierto? Ni siquiera lo vuelve a activar, chicos, estuvo muy cerca y más o menos al momento de que se le esa vela grande, verde, decidimos desconectarnos para esperar a ver cómo se acomodaba el mercado para la sesión de Nueva York.
Entonces, en la sesión de Londres, chicos, subimos buena dirección, pero no alcanzamos a encontrar la confirmación de 15, ni tampoco, obviamente, la confirmación de 5, ¿vale? Pero teníamos buena la dirección. Ya con esa visión, chicos, nos despertamos, o bueno, me desperté yo a la sesión de Nueva York. ¿Eso que es por aquí? Ah, se me borró la entrada que hice hoy. Déjenme yo por aquí cuadro eso. Entonces, con esa misma visión, chicos, nos fuimos a la sesión, mientras voy acomodando aquí, nos fuimos, chicos, a la sesión de Nueva York, buscando exactamente lo mismo, chicos, ¿vale? Yo tenía muy en cuenta ese rompimiento de la estructura que había pasado ahí en la temporalidad de una hora, me refiero a ese que está por aquí abajito, ¿vale? Que pasó el día de ayer en la sesión de Asia. Entonces, yo lo que hice en la sesión de Nueva York fue básicamente buscar o hacer exactamente lo mismo que hicimos en la sesión de Londres. Y es, ok, una hora tenía el rompimiento que les acabo de mencionar, en la temporalidad de una hora era posiblemente un cambio de estructura, ¿cierto? Entonces yo me iba a inclinar un poco más hacia las compras que a las ventas, y entendiendo eso, en la temporalidad de 15 minutos, venga, yo retrocedo aquí. Exacto, ahí. Entonces, en la temporalidad de 15 minutos, que es esta que estamos viendo, yo iba a hacer lo mismo, les digo, que en la sesión de Londres, ¿cierto? Trazo mi Fibonacci, inicio de impulso, fin de impulso, vamos aquí, ahí estoy, y yo me iba a dar cuenta que había un vacío, ¿sí? Que por lo menos el inicio del vacío no tenía buena zona de descuento, era más o menos como de la mitad del vacío hacia la parte de abajo. Sin embargo, yo lo que hice fue marcar este orden como mi confirmación de 15 minutos, pendiente a que el mercado hiciera algo más o menos así, chicos, es lo mismo de siempre, ¿vale? Me formara una pequeña estructura bajista, me activara la confirmación de 15 minutos y luego me pudiera dar el dibujito, ¿sí? Entonces, recordemos, un order block fue mi confirmación de 15 minutos que estaba más o menos al 60% de descuento, ¿ok? Vamos a ver porque el mercado llega a activar ese order block, chicos, miremos que ahí lo llega a activar, incluso llega casi hasta el final del order block, miren que ese es el order block, el rojo, llega casi hasta el final del order block, chicos, y entonces, tan pronto, muchachos, toca el order block, vamos a retroceder un poquito, tan pronto se crea esa vela, voy a borrar ese Fibonacci para que no nos estorbe. Tan pronto se crea esa vela, chicos, ya yo me paso a la temporalidad de 5 minutos porque obviamente ya tengo mi order block de 15 minutos activado, ¿sí? Y lo que empiezo a hacer es a identificar la estructura para ver si la hizo de forma que a mí me gustara. Miren, aquí va la estructura, ¿cierto? Pequeñita, y perfectamente había una estructura bajista ahí, lo cual era necesario para yo poder encontrar después el dibujito. Chicos, era posible que aquí pudieran encontrar ventas, ¿ok? No crean que estuvieron mal, simplemente añádanle un criterio adicional a todo su análisis, y es la estructura. Siempre, siempre, chicos, tener clara la estructura. ¿Y por qué lo digo? Que perfectamente unas ventas, chicos, porque aquí tenemos, vamos a ver, tenemos una posible manipulación. Veanla aquí. Yo creo que esa es una divergencia que yo les dije en la mañana, chicos, que tuvieran cuidado con esa divergencia. Era una divergencia que me daba dirección de ventas. Yo les escribí por el grupo y les dije, chicos, tengan cuidado con esa divergencia porque podría ser una divergencia invertida, ¿vale? Pero perfectamente, chicos, aquí tenemos activación de order block, aquí también tenemos activación de order block. Perfectamente pudieran encontrar unas ventas por aquí. Simplemente hagan lo que les acabo de decir, añádenle a su análisis y a su proyección más el tema de la estructura, ¿ok? Entonces, en ese sentido, chicos, yo estaba en la temporalidad de 5 minutos. Ahí yo tenía mi último lower low, ¿cierto? Mi último lower high, y ese era el punto a romper, ¿ok? Ese era el punto clave. Ya de ahí en adelante me quedé observando el mercado con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, a ver si el mercado llegaba a romper ese punto estructural, ¿vale? Miremos, chicos, que con la anterior vela, déjenme yo retrocedo, con esa última vela, chicos, el mercado rompió la estructura, ¿sí? Estuvo fue muy pequeño el pedazo del cuerpo de la vela que quedó por encima, pero técnicamente ahí
hay un rompimiento de estructura que es como nos gusta, ¿cierto? Si te convence o no te convence ya es un asunto de percepción, ¿vale? La siguiente vela hace un rompimiento un poquito mayor y miremos que también al inicio de la vela, de la formación de esa última vela, baja un poquito a activar el orden en quiebre en el lado contrario, chicos, y en ese momento es cuando yo tomo mi posición, ¿vale? Inicialmente mi posición estaba, estaba, chicos, más o menos por este vacío, en la temporalidad de una hora, que si se bajan a 15 minutos van a ver que aquí también hay un orden, ¿vale? Inicialmente ese era mi objetivo, puse un stop loss, chicos, de unos 12 pips, si no estoy mal. Sí, el stop loss, chicos, fue de 12 pips. Buscaba una entrada un poquito más de un 1.2, ¿vale? Fue más o menos como un 26 más o menos, creo. Entonces era un poquito más de un 1.2. Y ahí, chicos, ya yo estaba dentro de mi posición, ¿sí? Vamos a ver porque el mercado intenta acercarse a mi stop loss, no lo toca, ¿sí? Digamos que aquí vino a activar este order, fue su activación, su confirmación que activó, bajó un poquito más. No tengo ningún problema, chicos, en el que el mercado baje un poco más, siempre y cuando obviamente no me saquen stop loss, ¿cierto? Mi punto de entrada siempre va a ser un order block en quiebre, ¿cierto? A no ser que me cree un vacío que esté por encima o por debajo de ese order block en quiebre. Pero siempre, siempre, mi punto de entrada, chicos, va a ser un order block en quiebre, que sería exactamente esta zona. Ya después, como les digo, no me importa si viene a activar alguna otra zona de acá abajo, siempre y cuando no me saque en stop loss, ¿ok? Entonces en ese momento yo estaba adentro, chicos, y más o menos aquí yo la cerré, chicos, con 12 pips, con 11.9. Justamente, chicos, venga, yo lo pongo acá. Yo la cerré, chicos, con exactamente 11.9 pips de take profit. Ahí. La cerré, chicos, porque iba a salir, entonces no quise dejar la operación abierta porque no tenía como más oportunidad de poder checar en mi teléfono y ver cómo iba la entrada. Vale, por eso me salí en esa vela. La operación estuvo abierta más o menos, ya les voy a decir, estuvo exactamente unos 35-40 minutos, chicos. En cuestión de 40 minutos decidí cerrar la operación porque, como les digo, debí salir de mi apartamento, entonces no tenía la oportunidad de checar mi teléfono. En ese momento, chicos, el mercado, después de que yo cierro, hace un retroceso, se mantiene más o menos casi 2 horas consolidando, vean, consolidando. Ahí de igual forma, si no me hubiera salido, estuviera todavía en profit. Y vean que inicialmente, chicos, mi objetivo estaba más o menos a unos 25 o 26 pips, más o menos. El mercado, si bien no alcanza a tocarlos, pero sí se siguió acercando un poco más. Vamos a ver porque después de las 2 horas, vamos a quitar el replay. Después de las 2 horas, chicos, el mercado hace un nuevo impulso y termina llegando casi a mi objetivo final, que estaba por alrededor, chicos, de los 25 pips. Obviamente, chicos, todo ese tiempo de espera que pasó después de que yo cerré mi entrada, fueron, chicos, más o menos, les digo porque yo lo medí, fueron, chicos, más o menos, si no estoy mal, como 2 horas. Vean, de ahí a que el mercado volvió a despegar y volvió a tener un nuevo impulso, pasaron 2 horas. No creo que hubiera tenido o sostenido o mantenido mejor mi operación abierta, o hubiera salido de cualquier forma en cualquiera de los puntos con algo de profit, ¿cierto? Entonces vemos que el mercado, chicos, casi llegó a mi objetivo. Y bueno, en esa oportunidad, en la sesión de Nueva York, a diferencia de la sesión de Londres, encontramos un punto de entrada y logramos ejecutar, ¿ok? Estuvo muy buena la sesión de Nueva York. Afortunadamente, chicos, el resultado me acompañó, ¿cierto? Aunque eso no es lo trascendental, lo más importante siempre es la ejecución de forma consistente. En Londres también estuvo muy buena, nos estuvo esperando ya hasta última hora, pero no alcanzamos a encontrar en la confirmación de 15, ni mucho menos tampoco el dibujito. Entonces, chicos, fueron dos muy buenas sesiones. Yo me llevé, chicos, repito, el 1-1. Y bueno, aquí les queda este video, muchachos, para que lo estudien y lo repasen y ojalá les sirva, chicos.